Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Ministerios Levantando al Caído, Lucas 10:37 y sus anfitriones Gerardo Moreno y Sol Campos presentan su programa Testimonios que impactan vidas para seguir las huellas de Cristo. Todos los viernes en punto de las 8:30 de la noche, aquí, por Chequina 95.1 FM y por Chequina TV. No te despegues y quédate con nosotros. Aquí. Bienvenido a su programa Tiempo de Restauración. Tiempo de Restauración con el pastor Félix Escalante. Primera de Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Aquí iniciamos a través de Chequina 95.1 FM y por Chequina TV. Tiempo de Restauración. Buenas tardes a todos, tengan ustedes frescas, rica tarde. Espero que estén comiendo, tomándose un cafecito, si van en su vehículo y están sintonizando Chequina 95.5, bienvenidos a su programa Tiempos de Restauración. Déjeme le platico y le comento que el día de hoy estamos una servidora y Anita cubriendo al pastor Félix Escalante. Él se encuentra ahorita con problemitas de salud de su garganta. Pastor, si nos está viendo, si nos está escuchando, le mandamos bendiciones, que se recupere pronto. De todas maneras, muchas gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí cubriéndolo. Y pues empezamos con este programa, Tiempos de Restauración. También le mandamos un saludo afectuoso a su familia, a la pastora Pili y a su hijo Joshua, donde quiera que estén, a toda la iglesia Proyecto de Vida, el Comedor, Unidos por Amor, etcétera, etcétera, todo el Sausal, para no dar tanto nombre, porque no quiero que se me vaya a pasar alguno. Que el Señor los bendiga grandemente, poderosamente. Y pues como cada miércoles que el pastor les trae temas excelentemente restauradores, hoy traemos ahora sí que uno de los personajes, Anita, es de mis personajes favoritos, yo te lo tengo que confesar. Sí, creo que me habías comentado. Sí. Me habías dicho. Y sí. Un saludo, Anita, a la gente. Dios les bendiga, hermanos, pues aquí estamos, ¿verdad? Gracias a Dios para su honra y gloria, pues estamos cubriendo al pastor Félix, que Dios le mande sanidad donde esté, y pues vamos a empezar con este tema que es de restauración. Sí, Anita, te digo, de verdad es uno de mis personajes favoritos. Les traemos la historia de Jonás. Leíamos y ahorita me decía Anita, volví a leer otra vez el libro, que bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad de volver a hacerlo, y en la mañana que me contactó el pastor, inmediatamente le digo, Anita, ¿tú qué piensas? ¿Cuál esto es? Y le digo, pues a mí me gusta Jonás, a mí me gusta mucho Jonás, contar la historia de Jonás, porque de ahí sacamos muchas cosas, desde su actitud, su carácter, tantas cosas, pero hoy traemos un tema de restauración, pero vamos a empezar a leer la palabra de Dios, tal y como la muestra la Biblia, ¿verdad? Si su Biblia y la mía no coinciden es porque yo traigo la versión pechita, pero pues no se preocupe, no es muy, muy diferente. Dice, capítulo número 1, dijo, vino palabra de Yahweh a Jonás, hijo de Matai, diciendo, ponte de pie y dirígete a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, pues su maldad ha subido hasta mi presencia. Sin embargo, Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh hacia Tarsis. Error 1, huir. Y habiendo descendido a Job, encontró un barco que se dirigía a Tarsis. Entonces pagó el pasaje y lo abordó para zarpar con ellos a Tarsis, a fin de huir de la presencia de Yahweh. Versículo 4 dice, pero Yahweh lanzó un fuerte viento sobre el mar, y se produjo una violenta tempestad en el mar, y el barco se sacudía de modo que estaba a punto de romperse. Por lo cual, los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Luego arrojaron el cargamento del barco al mar para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco y se durmió.
Entonces el capitán se acercó a él y le dijo, ¿por qué estás durmiendo? Ponte de pie y clama a tu Dios. Quizá Dios nos libre y no perezcamos. Entonces se dirigieron unos a otros, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y ellos le dijeron, haznos saber por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿A qué te dedicas y de dónde eres? ¿Cuál es tu pueblo? Jonás le respondió, soy hebreo y reverenció a Yahweh, el Dios del cielo que hizo el mar y la tierra seca. Entonces aquellos hombres sintieron mucho miedo y le dijeron, ¿qué has hecho? Pues aquellos varones comprendieron que había huido de la presencia de Yahweh. Cuando él se manifestó, ellos le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme sobre nosotros? Pues he aquí que el mar se abalanza y se agita con violencia sobre nosotros. Jonás le respondió, tómenme y échenme al mar, y el mar se calmará sobre ustedes, pues yo sé que es por mi causa que les ha sobrevenido esta violenta tempestad. Después de aquí vemos cómo el enorme pez que nos muestra la Biblia se traga a Jonás. Pero vamos a darle punto por punto, ¿verdad? Primero vamos a ver qué fue lo que hizo Jonás, qué fue lo primero que hizo Jonás. Dios le da una instrucción, Dios le dice claramente, ¿verdad? Yo creo que Dios no es No anda tan, con rodeos. no te va ni un lado para el otro, o sea, es muy directo y le dice y predica, o sea, ponte de pie y dirígete a Nínive y predica contra ella, pues ha subido el mal hasta mi presencia. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Jonás huye. Entonces Jonás se va. Pero, ¿por qué Jonás huye? Porque Jonás toma una actitud negativa, puesto que, pues decimos, es que vamos y predicamos el evangelio, ¿no? Entonces, en lo personal, que me han invitado a compartir el evangelio, que pues yo voy con mucho gusto. ¿Por qué? Porque es expandir el reino de los cielos. Pero aquí en este caso Jonás tenía una actitud muy negativa. Históricamente, Tarsis lo dice la Biblia en el versículo 2, dice que la maldad ha subido hasta mi presencia. O sea, Tarsis era una ciudad completamente llena de pecado. Yo creo que ya algo extremo, ya para que Dios le haya dicho y le haya dado esa instrucción a Jonás y le haya dicho, porque el mal ha subido hasta mi presencia, es porque Tarsis estaba, yo creo que no sé, se me ocurre, ¿no? Como Sodoma y Gomorra, o peor, ¿no? Yo creo que todavía. Entonces aquí vemos un enojo, vemos una actitud de Jonás con molestia, con enojo, no solamente con Tarsis, sino con Dios también. Entonces hay una fractura. Siempre que tenemos nosotros una actitud negativa, al no hacer algo que Dios nos dice, nos ordena, desde ese momento hay una fractura. Entonces, necesitamos empezar una restauración de esa relación nuevamente con Dios. Primero, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos ver qué es lo que nos está incomodando. ¿Qué le incomodaba a Jonás al no ir a Tarsis? Uno, decía, ¿para qué? O sea, ¿para qué les predico si el pueblo está en pecado y hundido hasta donde no? ¿A qué voy? ¿Por qué ese tipo de actitudes tomaba? ¿Y por qué Jonás confrontaba? O sea, decidió hacer eso. Hizo una desobediencia, más adelante lo leímos. Pero vemos también que Jonás, al final de cuentas, tuvo un momento de una intimidad con Dios. Entonces vemos la restauración más adelante, ¿verdad? Pero ahorita que estamos hablando abiertamente del problema. Anita, cuéntanos tú qué viste. Pues yo vi, Jonás no quería ir al pueblo. Entonces, yo creo, cuando Dios nos manda a un lado, ve a predicar a tal parte, pero ¿por qué voy a ir? No me van a hacer caso. O sea, no son como yo, de obedientes, ¿no? ¿Para qué? Va a ser en vano, como no le eches perlas a los cerdos, como dice también la palabra. Entonces,
se puso en esa actitud, si vas a acabar con esa tierra, pues ya hazlo de una vez, no van a cambiar. Nosotros mismos no creemos que una persona puede cambiar. Y se lo dejamos también a Dios, pero nosotros no le llevamos el evangelio, no le llevamos la palabra, ¿verdad? Como es la orden que tenemos. Y también por desobediencia, por nuestra propia desobediencia, nosotros creamos las tempestades. Nosotros mismos nos creamos las tempestades, nos echamos al mar, preferimos a veces echarnos al mar que obedecer a Dios, como la pastora tenía el tema en la mañana, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces Jonás decidió hacer su voluntad, entonces hay que atenernos a las consecuencias de nuestra voluntad, porque si Dios nos manda a un lado, Él sabe que vamos a salir victoriosos. No nos va a mandar a un lado que no podemos, no nos va a mandar a una guerra, ¿verdad? Como se dice, con la cual Él no vaya a ir al frente de nosotros. Entonces Jonás dudó, puede ser que dudó de Dios también, ¿verdad? O sea, si me vas a mandar, si vas a destruir ese pueblo, ¿qué caso tiene que yo vaya y me ensucie o me eche a la guerra? Dios, de un pueblo que ya está destruido, ya termina lo de destruir. No sabemos nada qué pudo haber pensado Jonás. Pues la actitud sí nos la actitud, dice pues, que Jonás, yo creo que poco le faltó, ¿no? Para decirle eso, ya manda fuego a Tarsis. Destruye. Pero acabas de decir una palabra bien clave, Anita, y es la voluntad. La voluntad. Nosotros tenemos una voluntad que se le entregó a Adán en el huerto del Edén, lo vemos en Génesis, ahorita no recuerdo el versículo, pero ahorita lo busco, donde nosotros fuimos dotados de voluntad. Hay otras personas que le llaman el libre albedrío, pero la Biblia nos habla de una voluntad. Entonces, pero antes de la voluntad nosotros tenemos una elección. O sea, Jonás, antes de decidir, de tomar de hacer su voluntad, que ya vimos que no fue buena, entonces hace una fractura, hace una elección de subir a un barco que no era la voluntad de Dios, no era el camino que Dios le había exactamente dicho. Entonces ahí él rompe la voluntad de él y la voluntad de Dios, y ahí es donde se genera la fractura entre la relación de Dios con Jonás, por la desobediencia, porque hizo una elección mala de haber llevado ese camino mal. Pero al momento de él hacer la voluntad, que era la voluntad de Dios, hizo la voluntad de él. Sí. Entonces, desgraciadamente vemos las consecuencias. Están arriba de un barco, él se va, el barco me imagino que eran de 2 o 3 pisos, porque pues dice que él bajó, ¿verdad?, el cobertizo a dormir. Entonces vemos que empiezan las situaciones y cómo Dios obra de una manera tan impresionante, que Dios siempre va haciendo cosas sobre ese caminar para que tú endereces tu elección y bajo tu voluntad. Entonces, hiciste una elección, pero ahora júntala con la voluntad de Dios y júntala con tu voluntad, porque él era uno de los evangelistas más grandes en aquel entonces, puesto que lo haya mandado Dios ahí y que sea digno de estar dentro de las escrituras, es porque Dios vio algo sobrenatural en él. Entonces, empieza a encarrilarlo nuevamente el camino, manda una tormenta, empieza la tempestad en el mar, empieza a moverse, me imagino que la barca se empieza a mover de una manera turbulenta. Los amigos le dicen, los tripulantes, pues ¿qué está pasando, verdad? O sea, ¿qué sucede? Hasta que llegan a la conclusión y se van con Jonás, pues dinos qué está pasando. Sí. Entonces empiezan a descartar, tú no, el único que queda es Jonás. Entonces la Biblia nos cuenta y nos dice que en el versículo 12 dice: tómenme y échenme a la mar, y el mar se calmará sobre ustedes, pues yo sé que es por mí, por la causa que les ha sobrevenido esta violenta tempestad. Mismo Jonás toma la decisión, tiene la elección ahora de bajar de la barca, o sea, violentamente baja de la barca,
Y ahora sí que el Señor nuevamente empieza a empujarlo otra vez para que la voluntad de Jonás, con su voluntad, con la voluntad de Dios, se puedan unir. Sí, cuando estamos en una tempestad, ¿verdad? Ya nos vemos aquí, ya a punto de agua. Ahora sí, Señor, ya, lo que tú quieras. Voy a hacerlo como tú me digas, por donde tú me digas. Y el Señor es tan infinitamente bueno que a pesar de la tempestad que estamos, que nosotros mismos provocamos, Él siempre va a estar ahí para no ahogarnos. Va a mandar algo, como en este caso, ¿verdad? El pez, que yo podría decir, se lo trago un pez, no, ya. Pero eso fue algo que Dios mandó para protegerlo precisamente de otra cosa que pudiera pasarle. De hecho, en toda la historia, en los 4 capítulos que tiene el libro, yo no sé si tú lo notaste, Anita, pero aquí no aparece Satanás. No, pues o sea, no, todo es entre la de voluntad de Jonás y la voluntad de Dios. Entre Jehová y Jonás solamente, o sea, aquí Satanás yo no lo vi por ningún lado, entonces esto era una relación entre ellos dos solamente. Entonces nos podemos dar cuenta de que aún las tempestades, aún las dificultades, aún las tormentas son enviadas por Dios. Enviadas, sí, o sea, él diseña y Él estructura, Él dirige todo lo que está alrededor de nuestras vidas para que nosotros podamos volver a encarrilarnos al camino de Él. Y ahora sí que dentro de las elecciones y las decisiones que nosotros tomamos, volver mi voluntad con la voluntad de Él. Más adelante, capítulo 2, ¿qué dice, Anita? Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué a mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallece en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás a la tierra. O sea, si ya cuando ya te digo que no vemos ya la tempestad, que ya no quiero hacer tu voluntad, déjame ir a donde yo hago mi voluntad, ándale, pues ya sabrás las consecuencias. Pero ya sabemos que Dios siempre nos va a respaldar porque le clamamos, ¿verdad? Le estamos clamando y pidiendo misericordia y creemos, yo sé que voy a ver tu gloria. O sea, es creer la fe también, porque sabemos que Dios siempre nos va a respaldar. Es tener la fe y nuestros ojos, lo que hemos hablado muchas veces, puestos en Él. Porque Él nunca nos va a dar la espalda así. Hagamos lo que hagamos, habremos tomado malas decisiones en su contra, pero Él siempre va a estar para ayudarnos y nos va a mandar cosas que nosotros decimos, ¿por qué me mandó esto? ¿Acaso no me ama? Pero si no hubiera mandado eso, tal vez hubiera pasado otra cosa más terrible con Jonás que habérselo tragado un pez. Era para resguardarlo. A veces no reneguemos, ¿verdad? Dios sabe cómo nos resguarda. Y entonces ahí hay que sentirnos seguros a pesar de que pensemos que es lo peor, que es el final. Sí, yo veo aquí que el trabajo, que el mandato y lo que Dios le manda a Jonás, pues era un sí o un sí. Sí. No sí, era... No, y ahí no le dijo que tú sí, no, él sí, no podía elegir. Sí, o sea, o vas o vas. Porque vemos en estos 2 capítulos como ya empieza aquí en el capítulo 2, ya reconoce que realmente pues necesita de Dios. Entonces cuando nosotros estamos en un proceso de restauración,
Estamos en el problema, en la tempestad, en la tormenta, pensamos que no todo va a con trabajar. dificultades y decimos, es que ya no veo lo duro, sino lo Sí. tupido, y qué sigue de esto, y qué sigue, pero nos alejamos de Dios y no clamamos a Dios. Y aquí vemos cómo Jonás, dice, Jonás clama desde el Seol. El Seol era un lugar donde pues eran lamentos. Entonces Jonás llegó a ese punto, en el que ya no le quedaba de otra. O sea, Sí, ahora sí o que sea, podemos no nos decir queda de literal, el agua la traía hasta acá, pero adentro de un pez. Entonces empieza un reconocimiento, y uno de los primeros pasos para una restauración es el reconocer. Estoy mal, me equivoqué y necesito que me ayudes. Sí. Entonces, como lo hizo David cuando es confrontado con el pecado de Betsabé, él lo reconoció, se tiró al suelo, lloró, renegó, etcétera, etcétera, todo lo que pasó. Entonces, Jonás, vemos que ya hay un clamor a Dios por parte de él, donde yo creo que todavía dentro de su actitud un poco negativa, pero ya viendo un poquito más la claridad, ya yendo al camino de la restauración, vemos cómo Jonás clama a Dios. Capítulo número 3 dice: Jonás predica en Nínive, y vino palabra de Yahweh a Jonás por segunda ocasión, diciéndote, dirígete a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te diré. Entonces Jonás se levantó y se dirigió a Nínive, conforme a la orden de Yahweh. Ya obedeció. Nínive era una ciudad grande delante de Dios, de 3 días de camino. Y Jonás comenzó a entrar a Nínive haciendo un día de recorrido y proclamó diciendo: dentro de 40 días Nínive será derribada. Entonces los hombres de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su corona real, se vistió de cilicio y se sentó en ceniza. E hizo proclamar en Nínive, diciendo: por orden del rey y de sus príncipes, hombres, animales, toros y ovejas, no probarán cosa alguna ni pastarán, y tampoco beberán agua, sino que hombres y ganado se cubrirán de cilicio. Invoquen a Dios con gemidos y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se retracte y tenga misericordia de nosotros, y aparte de nosotros el ardor de su ira, para que no perezcamos? Al ver Dios sus obras, que se arrepintieron de sus malos caminos, Él apartó de ellos el ardor de su ira y no los destruyó. Vemos el arrepentimiento. La obediencia. La obediencia de un pueblo Jonás. que estaba Ajá. tan rebelde, Ujú. o sea, empezando por la cabeza Ajá. que hablábamos, o sea, obedecieron y dijeron, bueno, yo creo que dijo el rey, por si sí o no, por si las moscas, porque ellos no tenían una cercanía con Dios, una intimidad como la que tenía Jonás, ¿verdad? Entonces el rey dijo, bueno, pues a lo mejor hasta lo hizo, bueno, por si sí o por si no. Ajá. Vamos a obedecer. Y vemos ya la obediencia de Jonás. Nuevamente la elección se le presentó, pero ahora sí tuvo la voluntad de hacer lo que eligió. Entonces, prácticamente vemos cómo Jonás salva a un pueblo de la destrucción. Precisamente lo que decíamos ahorita, sí lo iba a destruir, iba la ira de Dios contra Tarsis. Entonces, por eso Jehová había enviado a Jonás para evitar la destrucción, para que alguien fuera y le predicara. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios enviaba a las personas. Sí. Entonces él bajaba, descendía sobre una persona, tenía la comunicación y luego le daba la instrucción, profeta, y luego iba el profeta a predicarles al pueblo. Entonces sí iba a destruir a Nínive, a Tarsis, perdón. No, en Nínive, perdón. Iba a destrucción. Pero Jonás alcanza a hacer la voluntad de Dios para poder evitar esta destrucción. Entonces ahí ya vemos ahora sí las dos voluntades unidas. Y viene un arrepentimiento de Jonás. Ya es un paso más a lo que es una restauración. Primero es el reconocimiento
reconoció capítulo 2. Es la rebeldía en el capítulo 1, capítulo 2 es un reconocimiento del error, ¿verdad? Y un clamor a Jehová. Capítulo 3, entonces ya vemos el arrepentimiento, porque llegó hasta Nínive. Desde el momento que la Biblia nos dice, y proclamó diciendo, es porque ya estaba en Nínive, ya había hecho la voluntad del Padre, ya había un arrepentimiento, pero todavía le faltaba sacar eso que Jonás todavía estaba dentro de él. Sí. El por qué no quería ir, ¿no? Exactamente, y en el capítulo 4, Anita, lo vamos a ver. El enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Por eso me apresuraste a huir de Tarsis? Porque sabía que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo para enojarse y de gran misericordia, y que te arrepentirías del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, y a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, se sentó a ver qué iba a pasar, ¿no? De lo que Dios le mandaba. Ay, me imagino eso. Y lo que sigue. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y le librase del malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, y en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Y muchos animales? La misericordia de Dios dentro de todo, ¿verdad? Entonces ya aquí hay una conversación de Jonás con Dios. Entonces ya hay esa plática, yo creo que todos hemos tenido ese tipo de pláticas con Dios. Que tuvo que haber sido como la primera, ¿no? Bueno, ¿a qué quieres que vaya? ¿Por qué? O sea, hablar con Dios, no. Ahorita que me invitabas para el sábado, pues no, yo ya voy a decir que sí siempre, ¿no? Cuando se trate de ir a hablar la palabra, sí, vamos. ¿Qué hay que hacer? Aunque casi siempre andamos ahorita en todos lados. En todos lados, como nos han dicho. Pero es para hacer la voluntad de Dios. Y imagínate que creo que Jonás fue el único que no ha querido ir, ¿verdad? Que desobedeció una orden. Que renegó. Para ir a hablar de salvar al pueblo. Porque es un mandamiento de ir y prediquemos a todo el mundo la palabra. Entonces, pues no hay que ser Jonases, porque ya sabemos que puede pasar las consecuencias que en cuestión de hacer la voluntad de Dios. Porque si Dios nos dice ve, hay que ir, porque si no vamos. Vamos a saludar. De todos modos tenemos que ir. Sí. El camino nos va a llevar a donde Dios nos diga. Dice el hermano Arturo González, la razón número 1 por la que Jonás no quería ir a Nínive fue porque era un pueblo gentil. Recordemos que los judíos no podían ver a los gentiles porque para ellos eran inmundos. Así es, en la historia de los judíos había un choque tremendo entre ellos dos. ¿Dónde dice? El coraje de Jonás fue que Dios precisamente lo mandó a predicarles a los gentiles. Aquí un saludo al hermano Arturo González, gracias por sus mensajes. Gracias por cada uno de tomarse el tiempo, hermano Arturo González. Exactamente así como nos dice el hermano Arturo González. ¿Sabes qué? En aquel tiempo donde estaba
ahora sí que ya lo vemos todavía cuando Jesús llega a la tierra, que desgraciadamente dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, hay una escena, no sé si ustedes han visto, si has tenido la oportunidad de ver esta última temporada de Chosen, precisamente donde ya Jesús empieza la expansión más fuerte y va a las Decápolis y con cada uno de los gobernadores que están ahí, hay una escena que están todos, que es cuando alimenta a los 5,000 con los 5 peces y con los 5 panes y 2 peces, y hay una escena donde uno de los discípulos, ellos por ser judíos, le hacen una pregunta a Jesús y le dicen como que ¿por qué va a ir a meterse con los gentiles? O sea, que ¿a qué tenemos que ir nosotros siendo judíos? Pero en uno de los episodios anteriores, antes de esa escena, va a entrar Jesús a predicar en una de las sinagogas con uno de los fariseos de ahí, de los sacerdotes. Entonces, no reciben a un gentil dentro de la sinagoga porque pues está sucio primeramente, ¿no? El aspecto físico, y pues ya lo espiritual pues no se diga, eran 100% rechazados. Pero históricamente había un celo de los judíos sobre los gentiles, sino que ya lo vemos en el Nuevo Testamento, donde empezamos a ver que somos esa rama injertada en el olivo, ¿verdad? Que donde Dios nos da la oportunidad de la gracia y de la misericordia. Es la misma que vemos en el capítulo 4 de Jonás. Hay una misericordia inmensa de Dios por el pueblo de Nínive. Por eso Dios le contesta a Jonás y le dice, ¿dónde estabas tú? Y dice, ¿tanto te angustiaste por la planta? No, más adelante le dice, ¿alcanzaste, oh mano, y no he sido mejor? Entonces dijo Jonás, ¿tanto te angustiaste por la tierra, planta de la calabaza? Y Jonás le respondió, mucho me angustié hasta la muerte. Y Yahweh le dijo, ¿tuviste misericordia de la tierra, de la tierna planta de calabaza, por la cual no trabajaste, ni hiciste crecer, aunque brotó en una noche y en una noche se secó? ¿Acaso no he de tener yo misericordia de la gran ciudad de Nínive? Y es la misma misericordia que Dios tuvo con los gentiles. Con nosotros. Y Ya nos venimos a este lado, ¿verdad? Ajá. Nosotros éramos gentiles. Seguimos batallando y luchando, no somos santos ni perfectos, como veníamos platicando ahorita, pero ahí vamos caminando, ya estamos rechazando el pecado, aunque nos jala, pero tenemos la misericordia de Dios. Ajá. Que nos llamó, que por un Jonás, ¿verdad?, que no quería, pero al fin lo mandó. Escuchamos de la palabra y nos alcanzó la misericordia de Dios, y estamos caminando junto con Él. Y así nosotros no debemos ni mirar al caído, al que, ay, no te juntes con ese porque es pecador, no debemos de mirar, simplemente debemos ver que son hijos de Dios, son creación de Dios también, y pueden ser llamados a ser hijos de Dios, y pueden expandir también su palabra. Como desde aquí ya empezamos a ver un poco más preciso y más exacto el plan de Dios de la redención. Pues si al mismo Jesús lo hizo pasar por el trago amargo los 3 días, como a Jonás, ¿verdad? O sea, también esos 3 días el mismo Jesucristo, quien vino como nuestro Salvador, así es, también y de aquí dice que él clama desde el Seol. La Biblia dice que Jesús bajó a los confines de la tierra. Hay unas versiones que dicen que bajó al medio de la tierra. Otra versión te habla del Hades y del Seol. Entonces es el mismo proceso. Entonces desde aquí vemos ya el plan redentor de Dios, y finalizamos el capítulo número 4 con la misericordia y con el punto final, donde nosotros entonces tenemos el verdadero arrepentimiento para la restauración, y entonces alcanzamos nuevamente la gracia, la gracia misericordia y la gracia y la misericordia de nuestro Dios, para que no se nos olvide realmente que somos de carne, y que traemos el pecado como herencia ancestral, que seguimos cayendo, que seguimos renegando, y que seguimos ahorita batallando. Decía, vamos a ver las características
de las actitudes de Jonás. Entonces, en la actualidad, hay Jonás. Sí, Ahorita, habemos Jonases. habemos Jonases, batallamos, a veces no queremos ir. Pero ¿por qué? Porque algo hay dentro del corazón. Jonás traía algo dentro del corazón, y ahorita nos lo dijo el hermano Arturo González, o sea, él no quería ir a predicarles. ¿Qué es eso? Yo le veo envidia. ¿Por qué le he de predicar el evangelio a ellos? Si no quieren entender. Ajá. O sea, Entonces, o sea, ¿qué le puedo haber dicho? Pues destrúyelos. Yo ya soy salvo, yo ya estoy, Ajá. tengo tu O sea, misericordia. ¿por qué le he de predicar el evangelio a ellos? Pues mejor me mantengo yo, Al margen. que creo que soy salvo y que me Que voy a ir al crees, cielo, pues mejor aquí me quedo yo con mi misma actitud. Pero nos olvida que esa misma misericordia que nos alcanzó a nosotros es la misma misericordia que le alcanza a todos los demás. Entonces Dios le contesta y le dice, ¿acaso no he de tener yo misericordia? Y es el mismo, hasta ahorita vemos las situaciones y vemos la gracia, la misericordia y todo lo que Dios nos ha entregado y nos entregó en esa cruz. Después vemos ya la última etapa de la restauración, en donde volvemos nuevamente a los brazos de nuestro Padre, a esa redención, donde Dios nos muestra con su amor, con su misericordia, quién fue a la cruz, por qué fue a la cruz, qué pasó en esa cruz. Hubo un derramamiento de sangre, hubo un sacrificio, hubo una copa de ira que ni el mismo Padre pudo pasarle a su propio Hijo. Entonces se nos olvida que por qué nosotros sí debemos de pedirle, pasa de largo de mí toda esta tempestad, toda esta tormenta, y no la hagas. O sea, Jonás pasó por la tormenta, estuvo dentro, tuvo un reconocimiento en el capítulo 2, ya cuando clama a Dios, y en el 1 les dice, soy yo, todo esto es por mí. Pues es el reconocimiento, ¿verdad?, que debemos de tener. Sí. Reconozco, Señor, que soy yo, por mí, por mi actitud, por mis consecuencias, por mi decisión, por hacer mi voluntad sin la tuya. Estoy pasando por eso, échenme a mí. Yo misma me busqué todos esos problemas y la tormenta donde estaba viviendo. Así es, dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces Jonás tuvo que clamar. A lo mejor la Biblia aquí no nos lo dice, pero pues si tenemos una buena imaginación, yo creo que Jonás tuvo una buena conversación con Dios dentro del pez. Para que llegara al clamor es porque ya se sentía demasiado sofocado con la falla y con la falta que había tenido en la desobediencia de Dios, de no haber hecho las cosas como Dios le dijo. Entonces, Jonás, vemos una elección, pero no tenemos una voluntad. Y de la elección a la voluntad es un paso muy largo. Sabes que ahorita se me está viniendo a la mente que con nuestras malas decisiones, al no hacer la voluntad de Dios como Él quiere, arrastramos a la gente que está a nuestro alrededor, como Él, pues arrastró a los marineros, a los otros del barco. ¿Qué está pasando? Así nosotros, nuestras decisiones, malos caminos que tomamos, arrastran a nuestra familia o a nuestros compañeros de trabajo, a las personas que están a nuestro alrededor. Así. Porque no obedecemos, acatamos una orden, un mandamiento, un mandato, así como Dios nos está ordenando, y hacemos, yo creo que así me va a salir mejor. Pues no, es que así no está escrito y así no fue la orden. Exactamente. Desobedecemos al grado en que no nos estamos dando cuenta que nos llevamos a la familia, al hijo, al vecino, a veces hasta el vecino que ni la debe ni la teme, ¿verdad? Pero ahí está. Vamos a antes de cerrar, que ya nos quedan unos pocos minutos, vamos a cerrar. Anita, ¿cómo te gustaría cerrar este tema? Pues cada vez que es tan difícil escucharla. A mí se me hace tan difícil en serio escuchar la voz de Dios, porque se dice que tenemos las 3 voces, ¿verdad? Pero a veces
no es mi voz, la voz del enemigo y la voz de Dios, pero casi siempre escuchamos nuestra voz. Lamentablemente escuchamos nuestra voz, lo que creo que me conviene. A veces queremos creer lo que yo creo que está bien y no lo ponemos en la presencia de Dios para decir, ¿es tu voluntad? Dame una señal. Tal vez, Jonás, ¿es tu voluntad realmente que yo vaya a Nínive? Dame una señal. O sea, pedir señales. Yo digo que, Señor, dame una señal. Orar, hablar, tener esa intimidad con Él antes de que Él nos ordena algo. Ok, es tu voluntad, Señor. Vamos a platicar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy? ¿Con quién? Pon tú las puertas, abre puertas, cierra puertas. Hablar, estar seguros, hasta estar seguros que es la voluntad de Dios. Sí, definitivamente que sí. Y más ahorita que vivimos en una vida tan ajetreada. Ajetreada, que sí, todo queremos ahí se va y... Ajá. Sí. Y no hemos podido a veces aprender que a nosotros el Padre nos dio una excelencia, que es su Hijo. Y a veces nosotros queremos darle migajas. Sí. Entonces, ahí yo creo que las matemáticas no checan. El 100% por No el nos punto cuadra. 0001 se me hace como que no, estos porcentajes no nos están cuadrando. Entonces, si Él nos dio un 100, nosotros tenemos que dar un 100. Sí. Entonces, aunque me duela, aunque me cueste, Sí. como Jonás, a lo mejor aquí, esta es la santa palabra de Dios, ¿verdad? Y sabemos que está aquí porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Pero podemos imaginarnos qué hubiera pasado si hubiera hecho lo contrario, Jonás. Si hubiera obedecido. Si hubiera obedecido, exactamente. Uh-huh. Entonces, a lo mejor ¿Qué hubiera hubiera sido pasado? otra historia. Pero esta es la historia que a Dios le ha placido que esté en esta Biblia para un aprendizaje, para que nosotros podamos comprender. Ajá, la desobediencia. Obedecer. ¿A dónde nos lleva? Ajá, y una restauración. Yo sí veo realmente una restauración de Jonás con Dios. Sí veo realmente cómo el mismo Jonás fue quien él mismo clamó, él mismo reconoció. Y luego al final, aunque renegó con Dios, pero terminó obedeciendo y en una restauración con Dios. Entonces, esa restauración que nosotros podemos ver con el Señor es algo de comunicación. Porque aquí vemos un diálogo. Hay un diálogo. Inicia con un diálogo y termina con un diálogo. Entonces, la clave y la llave para una restauración es siempre dialogar con Dios. Y ahí se quedó. Yo digo, ya no hay otro capítulo donde diga que Jonás fue al pueblo y les iba hablando, hizo las paces o qué. O sea, aquí se quedó, Dios haciendo su voluntad. Así es. Hay unos mensajitos que dejaron en Chequina. Dice Jeremías Alcántara. Dios les bendiga, hermano, muy cierto todo lo que está diciendo, Dios les bendiga. José Luis Reséndiz, hermana, quisiera oración por mi matrimonio, sé que no es el tema, pero cometí muchos errores y ahora son las consecuencias de mis actos porque no quiero perder a mi esposo. Mi hermano José Luis, ahorita oramos por usted y por su matrimonio, por la restauración de su matrimonio. Damián Cárdenas, saludos y bendiciones, seamos obedientes a la voz de Dios, tienen razón, feliz 2024. Gracias, mi hermanito Damián. Jaime Juárez, pido oración y que Dios perdone mi desobediencia. Yo no he hecho lo que me ha pedido y debo de gracias. Mayra Saldívar dice, saludos hermanas, interesante tema, Dios las bendiga. Gracias, mi hermanita. Violeta, mi pastor le gustaría salir a evangelizar, ¿qué opina? ¿Qué hago? Me siento atada de manos porque anhelo hacerlo, pero él no nos deja. Ahorita oramos, mi hermanita Violeta. Y vamos a orar, Anita, antes de despedirnos. Primeramente, vamos a orar por la salud del pastor Félix, ¿verdad? Para que el Señor siga restaurando el cuerpo, su garganta, sus vías aéreas, todos sus bronquios, todo lo que ahorita está afectando mucho en esta temporada, ¿verdad? Con estos cambios de clima.
calor, frío, aire, neblina, de todo nos ha pasado, pero pues así es Juaritos, ¿verdad? Así amamos a nuestra ciudad. Padre, te damos muchas gracias, mi Dios. Gracias, amado Padre Celestial, porque has sido bueno, mi Dios. Porque a pesar, Señor, de las situaciones, Señor, del clima, de este diario vivir, Señor, a ti te ha placido que nosotros estemos aquí. A ti te ha placido, Señor, que el día de hoy, Señor, cada uno de nuestros hermanos que nos escucharon, Padre, hayan dado, Señor, les has puesto esa semillita en cada uno de los corazones, Padre. El desarrollo es tuyo, Señor, y tú lo das a cada uno como se merece, Señor, y como le corresponde, Padre. Hoy te pedimos que cada una de estas palabras, Señor, que es tu palabra, haya caído en tierra fértil, Señor, y que sea multiplicada el 100 por 1, Señor, para que ellos puedan salir a dar frutos, Señor, de cada uno de ellos. No somos nosotros, Señor, no somos ni Ana ni Diana, Señor, es tu santa palabra la que se reproduce, Señor, y la que se multiplica, la que es fructífera, Señor, a cada uno de donde nosotros estemos y de donde nosotros prediquemos, Señor. Hoy también queremos pedir, Señor, por la restauración del matrimonio de mi hermano, como lo pidió, Señor. Él ha reconocido, Señor, los errores que ha tenido, Padre. Esos errores solamente tú los sabes, entre tú y él, Señor. Pedimos, Señor, que haya un diálogo, que él se comunique, que tenga una intimidad contigo, Señor. Tú no lo vas a juzgar, tú no le vas a decir nada, tú no lo vas a señalar, Señor. Tú solamente lo vas a abrazar y lo vas a perdonar, mi Dios. Yo te pido, Padre, que toques el corazón de la esposa de mi hermano, Señor, para que ellos, después de que él tenga un diálogo con nuestro Dios, contigo, Señor, él vaya a su esposa y se pongan a cuenta, se pidan perdón el uno y el otro, Señor, para que esta restauración se dé, Señor. Lo vimos, lo acabamos de ver, Señor, en esta historia de Jonás, Señor, cómo él tuvo un clamor, Señor, en medio de toda la situación, Padre, pero tu misericordia lo alcanzó y lo perdonó, Señor. Vemos que hubo una restauración, Señor, una restitución, y ya no destruiste ese pueblo, Señor. Y hoy te pedimos por el matrimonio de mi hermano, mi Dios, que sea restaurado, Señor, y que ellos puedan dialogar y comprenderse, Señor, el uno por el otro. Recordemos, Señor, que todavía estamos en carne, todavía somos humanos y nos equivocamos, Padre. Pero si te tenemos a ti, mi Dios, todo nos es posible. Le clamamos al Dios de lo imposible, Señor, al Dios que restaura, al Dios del Redentor, al Dios que todo lo puede, mi Dios. También por nuestras hermanitas que nos saludaron, Señor, y por esta mi hermanita que está pidiendo, Señor, que ella tiene sed, Señor, de salir a predicar de tu palabra, mi Dios. Pon en el corazón de su pastor, Señor, para que él pueda, Señor, tener un corazón sensible a lo que el Espíritu le está diciendo a la hermana, para que ella pueda salir y predicar de tu palabra, Señor. Hay veces en que tú nos pones ese querer y hacer, Señor, pero a veces que sentimos, Señor, un celo pastoral, un celo ministerial, Señor. Para que no podamos salir, Señor. Yo te pido, mi Dios, que le des el querer como el hacer, y que no sea nada más la hermanita, Señor, que sea toda la iglesia la que salga a predicar, la que salga a evangelizar, la que salga de hablar de todos esta palabra que tú nos has dejado, Señor, en este libro que son las Sagradas Escrituras. Te damos las gracias, mi Dios, porque aún antes de que nosotros te lo pidiéramos, tú ya lo sabías. Te damos las gracias porque tú restauras, eres el único que puede restaurar, eres el único que puede hacer las cosas bien nuevas, bien hechas, das una restauración completa, pero solamente tú, Señor, también pones en nuestros corazones el querer como el hacer para que nosotros seamos obedientes a ti. Gracias, mi Dios, porque nos has dado una voluntad, y perdónanos porque hemos fallado en hacer nuestra voluntad y no la tuya. Perdónanos, mi Dios, y te damos la gloria, la honra, el poder, el honor, Señor, y por tu voluntad es que nosotros estamos aquí y todo esto ha sido hecho. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias por haberse conectado estos minutos aquí
en este programa, ¿verdad? Tiempos de restauración con el pastor Félix, como les comentaba, los que a lo mejor no alcanzaron a escuchar, está pasando ahorita el pastor por una situación de salud, el cual ya oramos también por él, y bendecimos a su familia, a su iglesia, al comedor, cada uno de los que están ahí apoyándoles, ¿verdad? También ahí en el trabajo ministerial. Muchas gracias, Anita. Gracias, pues gracias al Señor, ¿verdad? Que nos da esta oportunidad, que le envíe sanidad al pastor Félix, su siervo, que pues el Señor sabía, ¿verdad? Esta situación, que íbamos a estar tú y yo aquí. Espero que esta palabra que el Señor puso en nuestros corazones haya sido de bendición y se les haya quedado algo. Y no teman cuando el Señor nos envíe a predicar su palabra, a hacer su voluntad, a llevar su evangelio. No teman, porque si Él nos está mandando es porque somos capaces de hacerlo y porque Él ve en nosotros el que podemos. Así es que siempre no hay que decir no, porque ya sabemos las consecuencias y es su palabra. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones, muchísimas gracias. Bye bye. Gracias por acompañarnos al final de este programa, Tiempo de Restauración. Si te perdiste este programa, puedes ver y escuchar por YouTube. Búscanos como Shekinah Radio 95.1 FM o en Spotify como Shekinah Podcast 95.1 FM. Si alguien quiere un lugar donde encontrar restauración, visítanos en la Iglesia Proyecto de Vida, que está ubicada en calle Abasolo, 1053, Colonia El Sausal. Para más información, llamar al teléfono 656-182-4215. Gracias. Dios te bendiga.